Prodich, por una inclusión real. Bien, Ayres desarrolló su teoría de interacción sensorial para describir, explicar y predecir las relaciones específicas entre nuestro funcionamiento neurológico, el comportamiento sensorio-motor y el aprendizaje académico. Un poco todo esto es lo que pasa cuando el procesamiento sensorial es inadecuado. Todas las funciones que vienen por encima se ven afectadas. El modelo nos habla de la presencia de 7 sentidos, ¿sí? Que a los 5 conocidos clásicamente se le suman vestibular y propioceptivo. Y toma a los sistemas propioceptivo, vestibular y táctil como sistemas basales del modelo por su capacidad de influir sobre el desempeño de los demás sistemas sensoriales y por ser sistemas que nos brindan información sobre nuestro propio cuerpo. Sí, acá tenemos sistemas vestibular, táctil y propioceptivo, son como la base de lo que va a ser la intervención desde el modelo de integración sensorial. Y acá tenemos la pirámide de la organización del aprendizaje de William y Schellenberger, que refuerza los conceptos de la doctora Giners cuando pone en la base, por supuesto en el sistema basal al sistema nervioso, que es como lo más importante que tenemos, y los sentidos en la base de todo lo que va a ser los aprendizajes superiores, ¿sí? Si no hay una buena modulación de los sistemas sensoriales, todo lo que viene, como recién les decía, por encima, vemos seguridad postural, planeamiento motor, coordinación, integración motora bilateral, hasta lo superior, como el aprendizaje académico, se ven afectados. Si hay la base de la pirámide, si no está sustentada, si mis sistemas sensoriales no están funcionando adecuadamente, va a ser difícil que yo pueda sentarme en una clase, mantener la atención y no dispersarme, por ejemplo, porque un estímulo visual me está llamando demasiado la atención y no puedo filtrar esa información para estar atento a lo que necesito. Si en algún momento me quieren parar porque hay algo que no está quedando claro, por favor hagámoslo, pero creo que con el transcurso de las diapos va a quedar un poquito más claro. Estos son los procesos sensoriales centrales, ¿sí? Que nuestro sistema nervioso ejecuta en milésimas de segundos. Tenemos al registro, que es la detección de un estímulo. Yo siento que algo pasó, ¿sí? Por ejemplo, algo está haciendo contacto con mi piel. La modulación es cuando el sistema nervioso se da cuenta de qué intensidad, frecuencia, duración, complejidad o novedoso es un estímulo. Y la discriminación es cuando tengo conciencia de la cantidad, la calidad, dónde está ubicado ese estímulo, qué forma o medida tiene, ¿sí? Y eso genera una respuesta adaptativa. Les doy un ejemplo. Viene, por ejemplo, algo me toca, ¿sí? En ese momento, en ese mismo momento, siento si me tocó con mucha presión, con poca presión, si es un toque leve. Cuando discrimino, me doy cuenta de dónde está ese estímulo táctil que me ha tocado.
¿no? Y si es algo pequeñito, algo grande, probablemente si tuve la sensación de que algo me tocó pequeñito, de forma suave, ya tengo una idea en mi cabeza de qué es lo que puede ser. Probablemente sea un bicho, entonces mi respuesta adaptativa va a ser girar mi visión hacia donde ese estímulo se contactó conmigo e intentar quitármelo, ¿sí? Esa es la respuesta adaptativa. No me vuelvo loco y salgo corriendo, ¿sí? No tengo una hiperrespuesta, ni tampoco me quedo sin hacer nada, ¿sí? La respuesta adaptativa en este caso sería, por ejemplo, si tengo un mosquito, quitármelo. Los tipos de respuesta adaptativa son muy diversos. Por ejemplo, podrían ser de control motor, interacción social, organización de la conducta, flexibilidad y aceptación de un cambio, habilidades para utilizar experiencias sensoriales para autorregularme o de lenguaje. Y los principios del modelo. El modelo de interacción sensorial tiene como una valoración, ¿no?, en la cual yo puedo chequear si lo que estoy haciendo con ese paciente en esa sesión de integración sensorial es o no es integración sensorial. Y si lo es, si más o menos se parece, si estoy haciendo algo en relación al modelo o si estoy haciendo otra cosa, sería bueno también saber qué es lo que estoy haciendo. Bueno, los principios del modelo son que se dé en un ámbito terapéutico lúdico y flexible. ¿Sí? El juego es como el principal componente de este modelo. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapo una sala de integración sensorial. Con equipamiento específico, llevado adelante por un terapeuta que esté especializado, formado en el modelo, donde se cuide la seguridad del niño, por eso hay presente mucho equipamiento blando. El niño se encuentre motivado intrínsecamente y un poco nuestro trabajo acá va a ser seguir la dirección que el niño quiera seguir utilizando el material que tal vez él proponga, pero siempre buscando nosotros el camino para llevarlo engañosamente, digamos, a hacer lo que nosotros queremos que logre. El juego es dirigido por el niño, presenta el desafío justo, ¿sí? A un niño, por ejemplo, con defensividad táctil, probablemente no lo meta directamente a un pelotero o lo invite a una situación de demasiada estimulación táctil porque no lo va a tolerar, ¿sí? Por más que esté en la sala de integración sensorial, no lo va a lograr, ¿sí? No va a lograr aceptar esa situación y esto me va a generar una conducta disruptiva, ¿sí? Bueno, y lo que buscamos, como dijimos antes, es encontrar una respuesta adaptativa, ¿sí? Ver un pequeño logro en esa sesión. Bueno, esta es nuestra sala del Instituto del Niño de Integración Sensorial. Y un poco como ven, contamos con equipamiento blando, un pelotero, mucho equipamiento blando que lo que brinda es esto que decíamos anteriormente, seguridad a distintas situaciones que pueden suceder con el uso de los equipos móviles, ¿sí? Ahí en el fondo tenemos una palestra donde los niños trepan buscando un recorrido para llegar a un objetivo, por ejemplo. Y en este caso el equipamiento blando, por ejemplo, el uso del puff verde que se ve ahí abajo a la izquierda, es bastante importante porque cuando el niño cae, salta o lo que fuera, necesitamos un lugar donde atajarlo. Bueno, muchos recursos. La idea del equipo móvil es que pueda sacarse y ponerse con facilidad, ¿sí? Porque, como bien dijimos antes, la elección del equipo que se va a utilizar está dada por el niño, ¿sí? Nosotros vamos a ir proponiendo, tratando de encontrar la estrategia, pero siempre, digamos, el modelo respeta la elección del niño. ¿Sí? Y nuestro trabajo, tal vez hasta el más difícil, es encontrar la alternativa para que el niño termine haciendo lo que nosotros creemos que él necesita.
Bueno, y vamos a ver ahora un video que nos va a hablar un poquito del proceso de integración sensorial, ¿sí?
Entonces, como bien nos decía el video, cuando hay un déficit de procesamiento sensorial, el niño tiene dificultades para participar de sus actividades cotidianas, como cualquier niño, porque los sentidos no le están brindando una información clara o bien le están brindando demasiada información más de la que necesita. Entonces, Shiners dice que el desorden de procesamiento sensorial, o también pueden encontrarlo en la bibliografía como trastorno de procesamiento sensorial o déficit de procesamiento sensorial. ¿Qué es lo que pasa aquí? El sistema nervioso no consigue organizar los impulsos sensoriales para poder darle al individuo una adecuada información y precisa, tanto sobre él mismo como de su ambiente. Y esta disfunción suele reflejarse en el comportamiento y en la coordinación motora, así también como en las relaciones sociales, como en el aprendizaje, ¿sí? En un montón de situaciones de la vida cotidiana. Y el niño entonces tiene problemas para aprender nuevas habilidades, autoorganizarse para participar efectivamente en alguna actividad que le toque, por ejemplo, en el colegio, en su familia, para regular su atención, para participar en actividades y juegos en la escuela o en otros ámbitos, para adquirir experiencias sociales que le resulten positivas, ¿sí? Porque muchas veces puede suceder que el niño tienda al aislamiento, tienda a mantener un contacto social más de lo que los demás pueden aceptar. En el déficit de procesamiento sensorial, ¿qué es lo que pasa? Puede presentarse bien en forma aislada en niños que aparentemente tuvieron un desarrollo típico o en combinación con otros cuadros diagnósticos, que es lo que nosotros terapeutas en general vemos o recibimos con mayor frecuencia, ¿sí? Por una cuestión de derivación del sistema social, ¿no? Dentro de la condición del espectro del autismo, estudios han dado cuenta de que más de un 90% de los niños dentro del espectro del autismo tienen alguna alteración en su procesamiento sensorial. El déficit de atención por hiperactividad. Otros estudios con una gran muestra han demostrado que el 60% de los niños también padecen déficit de procesamiento sensorial. Dentro de los trastornos de aprendizaje, dispraxias y desorden de la coordinación, en los trastornos del lenguaje, síndrome de Down, equifrágil y otros síndromes genéticos. En los niños nacidos prematuros también es frecuente de ver, y en las encefalopatías y otros trastornos neuromotores. ¿Qué puede aparecer entonces? Y esto es lo que se va a hacer evidente y lo que nosotros tenemos que aprender a mirar, ¿sí? Hay una búsqueda por parte de la persona, o bien una búsqueda excesiva del estímulo, ¿sí? Busco mucho de algo que no se me está brindando bien la información, que mi sistema nervioso no llega a comprender bien. Entonces busco más cantidad para dar cuenta a mi sistema nervioso de qué es lo que está pasando. O evito un estímulo, ¿sí? No lo rechazo, un estímulo que para el resto de las personas no resulta invasivo, pero sí para un niño con déficit de procesamiento. La tipología de los desórdenes de procesamiento sensorial. Podemos tener desórdenes de modulación que afectan al nivel de atención, ¿sí? A lo que llamamos nivel de alerta. Afectan al nivel de atención, a la organización de la conducta y a las respuestas emocionales. Recuerden que antes, más arriba, cuando hablamos de modulación se trata de organizar esa información que me está llegando, de ver cuánto me llegó, con qué intensidad. Los desórdenes de discriminación afectan al control motor, al planeamiento y al control postural, y más adelante vamos a hacer una experiencia para que puedan ver un poquito de qué se trata esto. Vamos a ir sistema por sistema. La idea es hacer un repaso por la teoría, así como para que tengan algunos conceptos del modelo, y después vamos a hacer una parte un poquito más práctica. Esta parte tal vez es un poco más larga y un poco más tediosa.
En el sistema táctil. El sistema táctil es uno de los sistemas más extensos sensoriales de nuestro cuerpo, con numerosa cantidad de receptores, ¿sí? Tanto para el frío, calor, presión, distensión de los vellos de la piel, movimiento. Y bueno, como les decía, es el órgano de mayor extensión, con muchos receptores y que tiene gran importancia e implicancia en el desarrollo fisiológico, emocional y social. Sí, podemos pensar en los primeros momentos de vida de una persona, cómo el contacto piel con su madre logra regular y organizar los sistemas sensoriales, logrando regular hasta la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, propiciando también la búsqueda del alimento a través de los reflejos orales, que son estimulados también por el sistema táctil. Cómo está implicado también en el desarrollo de las destrezas motoras. Por ejemplo, vemos ahí esa foto del bebé que está queriendo tomar un objeto. La visión y el sistema táctil, entre otros, funcionan en este momento como para darle al niño cuenta de si se está aproximando, si llegó, si pudo tocarlo, si todavía le falta un poco, qué textura tiene ese elemento. Y en la construcción del esquema corporal, porque nuestra piel nos brinda información de los límites de nuestro cuerpo, ¿sí? De dónde estamos, de cómo estamos, si algo me está tocando o no. El sistema vestibular. El sistema vestibular está ubicado dentro del oído interno y tiene diversos receptores, ahí lo vemos un poquito más, los canales semicirculares, que son, a ver si esto me deja ahí señalarlo. No, bueno, perdón, que me fui de la diapositiva. Tenemos los canales semicirculares, que son esos tres que están ahí al costadito izquierdo, y utrículo y sáculo, que nos brindan información, todos de distintos movimientos de nuestra cabeza y de la velocidad de aceleración y desaceleración. Ah, me fui. Ahí estamos. Bien. Y esto es importante saberlo, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos detecta qué sistema de cada uno, ¿no? Porque cuando nosotros subimos a un niño a una hamaca terapéutica, le brindamos determinado movimiento, tenemos que saber un poco cuál es el que tolera, cuál es el que no. En general, la información que es brindada por el sistema otolítico es al principio más tolerable, contribuye a mejorar el control extensor de cabeza, cuello, tronco superior, brazos y miembros inferiores. Bueno, el aparato otolítico, que está conformado por utrículo y sáculo, es responsable de las funciones estáticas, detectan la posición de nuestra cabeza y cuerpo en el espacio, controlan la postura y registran el movimiento lineal y vertical. ¿Sí? Lo activamos, por ejemplo, cuando jugamos en un tobogán, en un sub y baja, o cuando rebotamos una pelota, y también cuando un niño copia de un pizarrón. Aquellos niños que, por ejemplo, al copiar del pizarrón se pierden con frecuencia, no pueden volver a la hoja, tienen dificultades de seguir un renglón, probablemente estén teniendo alguna alteración en este sistema. Y los canales semicirculares detectan cambios en la dirección y en la velocidad de desaceleración y aceleración angular. Y en su interior encontramos líquido, la endolinfa, bueno, que se mueve y transmite los impulsos a nuestro cerebro y los activamos. Por ejemplo, cuando jugamos en una calecita o en una hamaca, un movimiento con velocidad, en distintos planos. Este es como un movimiento un poco más complejo. Importante, el sistema vestibular interviene en la detección del movimiento, como bien dijimos antes, de su velocidad, en mi orientación en el espacio, ¿sí? En la estabilidad del campo visual a través de su conexión con la vía vestíbulo-óculo-motora. ¿Vieron esto que les decía recién del pizarrón? Esto de tener que mover la cabeza y alternar la vista. Está implicada la vía vestíbulo-oculomotora acá.
Y entonces, si el sistema vestibular está alterado, probablemente la vía vestibulomotora también lo esté. Y entonces, el docente se encuentra con un niño que se pierde frecuentemente, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que buscar estrategias alternativas que no sean copiar siempre de un pizarrón para mejorar su rendimiento escolar. Interviene en nuestra postura y equilibrio a través de la vía vestibuloespinal, la integración bilateral también y la coordinación de los movimientos está intervenida por la vía vestibuloespinal y en el estado de alerta. ¿Qué es el estado de alerta? Es aquella capacidad de estar atento y dispuesto a la situación en la que tengo que participar. Por ejemplo, no sé si alguno está medio dormido en este momento. Digamos, nuestro estado de alerta va variando en el correr del día, ¿no? Si alguno está muy cansado, probablemente tenga una alerta un poco disminuido. Si estoy, por ejemplo, en un boliche y bailando a todo lo que da, y bueno, mi estado de alerta está seguramente un poco más alto. Los estímulos ambientales afectan a nuestro estado de alerta. Y va variando en el correr del día y de acuerdo a la situación en que nos presentemos. Todos, en general, utilizamos estrategias para alertarnos o para calmarnos. Por ejemplo, si ya está llegada la noche, utilizo algunos recursos para irme a dormir. ¿Sí? Si estoy a la mañana, utilizo algunos recursos para activar mi estado de alerta. Vamos a ver la siguiente foto y me van a decir quién se anime, quién está en un estado de alerta bajo y cuál de estos niños está en un estado de alerta alto. En la foto 1, por ejemplo, el niño que está ahí arriba volando. Sí, está en un estado de alerta alto. Lo mismo que el niño que está en la hamaca, ¿sí? Su estado de alerta aumenta, pero fíjense qué es lo que está pasando aquí. Está recibiendo estimulación vestibular bastante intensa. Entonces esto aumenta mi estado de alerta. A veces si tenemos niños que son como un poco apáticos, caídos, deprimidos como físicamente me refiero, no a la depresión como cuadro en sí mismo. Aumentar el estado de alerta lo ayuda a activarse, a mejorar su atención y a disponerse a las actividades que tenga que realizar. En cambio, acá el bebé más pequeñito recibió probablemente como hacemos cuando queremos dormir a un bebé. ¿Qué hacemos? Le damos estimulación vestibular suave, sí, continua, lenta, y esto contribuye a la relajación del estado de alerta, ¿sí? A través de la estimulación vestibular. Entonces este bebé lo recibió y se quedó dormido. Vamos con el siguiente, que es el sistema propioceptivo. Y me gustó esta imagen porque esta niñita, que es una gran artista con su cuerpo, logra adoptar esa postura de saber cómo colocar su pierna en la posición justa, sin uso de la visión, porque su sistema propioceptivo se lo está indicando. ¿Sí? Cuán alto tiene que tener su piernita, cuánta fuerza tiene que hacer para controlar el movimiento. Toda esa información se la brinda el sistema propioceptivo. Bueno, y el sistema propioceptivo tiene receptores sensoriales distribuidos en cápsulas, ligamentos y articulaciones, tejidos profundos cercanos a las articulaciones, músculos y tendones. Ahí están los receptores primarios, ¿sí? Que brindan información al sistema nervioso de lo que está pasando con nuestros músculos y con nuestro cuerpo. Y la propiocepción, ¿qué es? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones. Permite tener conciencia de la orientación, ¿sí? De nuestro cuerpo en el espacio o bien de una parte de él. Por ejemplo, si yo les pido, cierren los ojos en este momento y levanten los dos brazos. Háganlo, por favor. Bien, y en este momento cada quien, sin abrir los ojos, sabe cuán alto levantó, si tiene sus manos abiertas, cerradas, si sus codos están flexionados o extendidos, ¿sí? Porque esa información la da el sistema propioceptivo.
La sincronización de los movimientos y su velocidad también está influenciada por este sistema. Hay una de las pruebas de las evaluaciones dentro de integración sensorial, digamos que son evaluaciones específicas, donde se toman pruebas puntuales que nos brindan la información de cómo están funcionando los sistemas. Una de las pruebas lo que busca es que el paciente, la persona reproduzca en un tiempo determinado un movimiento que el terapeuta hace, por ejemplo. Y una de ellas es, sin ayuda de la visión, llevar las manos hacia los hombros en un arco y seguir el tiempo que el terapeuta está ejecutando, ¿sí? Sin pasarse, sin acelerarse y sin mirar, ¿sí? Entonces, lo que se valora en ese momento es si fue sincrónico el movimiento, si fue simétrico, si pudo seguir el timing del movimiento. Todo esto nos da información de cómo está el sistema propioceptivo. Bueno, y de la fuerza ejercida con nuestros músculos. ¿Cuánto y a qué velocidad se contrae un músculo? ¿Cuánta fuerza tengo que hacer? Como nos decía el video anteriormente, por ejemplo, para cascar un huevo cuando quiero hacer una preparación de cocina, ¿sí? No le doy, lo tiro contra la mesada, no lo aprieto fuerte, no golpeo tan suave tampoco porque no voy a lograr lo que estoy buscando, ¿sí? Voy a hacer un desastre, seguramente. Ahí nos fuimos a la siguiente. Bueno, e interviene en la discriminación y la localización de las partes del cuerpo en el espacio, la graduación de la fuerza, la contracción para determinar esto, cuán fuerte o suave agarro un objeto, cuán fuerte o suave agarro un lápiz para dibujar, cuán fuerte o suave presiono sobre la hoja. El timing del movimiento, como les decía anteriormente, la retroalimentación de respuestas motoras activas que asisten a la internalización de patrones, contribuye al desarrollo de reacciones de enderezamiento, habilidad de soporte y transferencia de peso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando quiero patear una pelota en la clase de educación física, tengo que transferir mi peso de una pierna a la otra y pegarle. Sí, en eso también interviene a su vez el sistema vestibular, el sistema propioceptivo también. En las funciones manuales y en el control motor oral, porque también alrededor de mi boca tengo músculos, tejidos, todo lo que también brinda información al sistema propioceptivo. Nos fuimos. ¿Seguro? Bueno, y ahora llegamos un poquito más a la parte un poquito más práctica, que vamos a conocer a estos 5 perfiles de niños, ¿sí? Todos diferentes, con diferentes perfiles sensoriales, que es lo que probablemente más frecuentemente se ve en la clínica, que nos van a contar un poquito sobre qué les pasa, por qué se comportan de esta manera y vamos a tratar de averiguar qué podemos hacer para ayudarlos. Ahí está. Bueno, vamos al niño con inseguridad gravitacional. Este es un niño que tiene una hiperrespuesta en su sistema vestibular. Y es un niño que probablemente si hay docentes acá, tal vez lo hayan visto en sus clases o en la clase de educación física, es bastante más fácil de observar, que prefiere los juegos tranquilos, tiene temor a despegar los pies del piso. Es posible que sienta náuseas en los viajes, que se maree con frecuencia, que evite las escaleras, tenga miedo a los ascensores, no disfrute de los juegos bruscos, evite trepar, saltar. Es un niño que en general está bastante quieto, bastante tranquilo. A ver. Y que en su historia de desarrollo probablemente se haya irritado mucho cuando era un bebé con los cambios posicionales, cuando lo acostaban en la cuna, cuando lo levantaban, cuando lo volteaban para cambiarle el pañal, cuando algún tío, padrino o lo que fuera quería jugar con él a tirarlo para arriba y se moría de terror, pobrecito, porque
esa información que estaba recibiendo de algo que para un adulto era un juego, para ese niño era como estar en la montaña rusa y realmente no lo pudo soportar. Llegada a la etapa escolar, probablemente este niño tienda a participar menos en actividades de movimiento, en los juegos en el patio, y llegada la etapa de la educación primaria, lo que probablemente pase es que si tiene un buen nivel cognitivo, sea un niño que pase desapercibido en la clase, ¿sí? Pero que tenga estos problemas tal vez hasta de socialización, porque es una etapa de mucho juego motor corporal, ¿sí? Entonces probablemente no juegue a muchas cosas con sus compañeros de clase, un poco se sienta aislado y un poco tenemos que hacer algo para ayudarlo. ¿Por qué le pasa esto? Porque su sistema vestibular reacciona excesivamente y la persona siente ansiedad. Y muchas veces esta ansiedad es comparable con un ataque de pánico, ¿sí? Porque imagínense un poco la situación, ¿no? Un sistema vestibular que está recibiendo mucha más de la información que puede soportar. ¿Qué podemos hacer? Y esto es como lo más importante y lo que va a trascender en todos los perfiles que veamos a continuación. Que lo que vamos a buscar es ayudar a ese niño y a esa familia a encontrar ocupaciones que fortalezcan la autoestima de ese niño, ¿sí? Como a modo de una dieta sensorial, promover el desarrollo de actividades que le permitan sentirse efectivo en su mundo y lo ayuden a mantener una vida saludable en todos los aspectos. Lo importante que es llevar adelante actividad física, sobre todo en este niño que va a tener mucha tendencia al sedentarismo, porque no tolera demasiado el movimiento, ¿sí? y su participación social en actividades deportivas va a estar un poco limitada. Y cuán importante es para nosotros como personas, ¿no? Tener actividades en nuestra rutina cotidiana que fortalezcan nuestra identidad, porque todos nosotros a través de las cosas que hacemos a diario, de nuestro trabajo, de nuestros hobbies, de nuestras elecciones, fortalecemos nuestra identidad, nos identificamos, nos sustenta en cuanto a quiénes somos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre respetar el temor del niño. Y esto es, bueno, entender un poco para poder empatizar con la persona y saber que si me está diciendo que no quiere o está manifestando que no quiere, no debo forzarlo a hacer algo que yo creo que tal vez sea bueno para él. A veces estas situaciones pasan bastante por desconocimiento, ¿sí? Porque yo creo que, por ejemplo, tirarse de cabeza a la pileta le va a hacer re bien. Y en realidad se va a morir probablemente de un ataque al corazón, porque no puede soportar todavía ese tipo de movimiento. Brindarle control sobre las actividades de movimiento, y esto es importante, ¿no? Cuando uno tiene el control de una situación, seguramente se anime un poquito más. Y darle tiempo y presentarle el desafío justo. El desafío justo es un término de la doctora Giners, que es, no le voy a pedir que se tire de cabeza a la pileta, pero si le gusta la pileta, voy a empezar progresivamente a que probablemente despegue un pie del piso, que baje un escalón, de acuerdo a lo que él pueda tolerar, ¿sí? Bueno, y proporcionarle actividades que requieran resistencia, que activen al sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo, y esto, la doctora Erna Blanche, que es una de las seguidoras de la doctora Giners, siempre nos tiraba este tip, ¿no? Si usted no sabe qué hacer, qué va a hacer, active el sistema propioceptivo, porque seguramente va a empezar a regular, ¿sí? Va a empezar a regular a los demás sistemas. Entonces, si no sabe qué hacer, dele propiocepción,
sí, trate de saber a corto plazo qué es lo que tiene que hacer, sería lo mejor. Bueno, y las actividades sugeridas, como bien dijimos antes, actividades que fortalezcan la identidad, que tengan concordancia con el interés del niño. Muchas veces los papás promueven, sí, que vaya a jugar a la pelota, que vaya a hacer un deporte de equipo porque no socializa, porque está tan quieto que vaya a jugar a la pelota. Y en este caso, en este perfil, que vaya a jugar un partido de fútbol, no va a ser lo más adecuado. Entonces, explorar intereses en actividades artísticas, ¿sí? En un niño que es más estático y que tiene este perfil, vamos a fortalecer qué cosas puede hacer desde el lugar donde él quiere estar. Música, dibujo, pintura, cerámica, tal vez teatro, y darle oportunidades, sí, de explorar actividades deportivas y en principio no competitivas, ¿sí? No de equipo, sí de desempeño individual. Como yoga, sí, el yoga para niños es genial porque lo mantiene cerca del piso y le brinda información de los movimientos y de los segmentos de su cuerpo. Entonces estamos brindando propiocepción, que es lo que necesita para regular sus sistemas. Caminatas, natación, pero sí a este niño hay que estimularlo a realizar actividades, a participar en actividades deportivas que mejoren su calidad de vida, porque como dijimos antes, tiende a estar al sedentarismo. Y siempre brindarle los apoyos que necesite para sentirse seguro, ¿sí? Apoyos, me refiero a apoyos concretos, que pueda sentir el sostén, que él pueda manejar el movimiento. Si lo voy a subir, por ejemplo, a la hamaca, que él pueda tener el control. Puedo brindarle una soga para que él mismo se amaque y que tenga los pies apoyados en el piso, ¿sí? Esto es sentir el control del movimiento. Yo lo controlo, no me mueve otro, lo controlo yo, ¿sí? Y ahí puedo ir aumentando de a poquito el desafío. Bueno, y en el otro lugar del sistema vestibular tenemos al niño hiporresponsivo vestibular, que es que la información vestibular nunca le es suficiente y que es el que probablemente en la clase se levanta un montón de veces y que va para un lado, va para el otro, no se queda quieto en la silla. ¿Tiene dificultades atencionales? Sí, pero no por tal vez... Sí, no por falta de inteligencia, sino porque sus sistemas no le están dando la información que él necesita. Nosotros pensemos que todas estas cuestiones sensoriales de las que estamos hablando suceden en un nivel, digamos, por debajo de la corteza cerebral, ¿sí? En todo nuestro sistema límbico, todo nuestro sistema subcortical. Lo que quiere decir que no son conscientes para nosotros, ¿sí? Sino que son funciones que son automáticas, pero que en estos niños probablemente se vuelven conscientes y no pueden funcionar en otros niveles superiores, por ejemplo, de aprendizaje, porque están llevando a nivel consciente situaciones que son automáticas. Sí, les brindo un ejemplo. Todos ustedes están intentando prestar atención a la disertación y su sistema nervioso está filtrando un montón de estímulos del entorno, como por ejemplo las luces, el ruido del aire acondicionado, si la silla está un poco menos cómoda o más cómoda. Toda esa información pasa desapercibida para nosotros, ¿sí? Y estamos pudiendo hacer foco en lo que queremos, ¿sí? Bueno, aquí estamos con el niño hiporresponsivo. Este es un niño que corre, tira, gira, le gustan los juegos bruscos. Todo lo que no le gustaba al anterior, a este le encanta. Probablemente no es muy bueno andando en bicicleta porque se acuerdan que dijimos que la coordinación motriz bilateral, el pedaleo, ¿sí? De la bicicleta, andar en patines,
todas las actividades de anticipación, están mediadas por el sistema vestibular. Su equilibrio no es muy bueno porque la información que recibe no es suficiente, entonces es un niño que es un peligro porque tira, gira, corre y encima no tiene un buen equilibrio. Es un niño que está en riesgo de sufrir accidentes con bastante frecuencia. Le cuesta permanecer sentado y aún más prestar atención y estar sentado por largos periodos, ¿sí? Entonces acá tenemos que ver qué estrategias podemos aplicar. Y tiende, sí, a estar o muy activo o a estar apoyado, como tirado, desplomado. Bueno, y este niño en su historia de desarrollo probablemente logró un poquito más tarde, tal vez, la adquisición de algunos hitos madurativos que tienen que ver con estas cuestiones, como por ejemplo la extensión contra la gravedad, la adquisición del sedente o la bipedestación, porque la información vestibular no le estaba siendo lo suficientemente clara. Llegado el momento de la escuela, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todas estas situaciones de las que estábamos hablando recién, ¿sí? Es un niño como muy activo que necesita mucha intensidad y entonces le cuesta mucho sostener la atención y mantenerse sentado en una silla, en un banco, frente a un pizarrón por demasiado tiempo. ¿Y por qué le pasa esto? Porque es hiporresponsivo al movimiento y necesita más cantidad de movimiento para mantener ese alerta que vimos en las fotos de antes, ¿sí? El alerta de estar dispuesto, atento para. Y la coordinación bilateral también es intervenida por el sistema vestibular. Por eso también las cuestiones deportivas o la clase de educación física también le resulte un poco engorrosa. ¿Qué podemos hacer entonces? Darle oportunidad de movimiento, darle mucha oportunidad de movimiento para brindar a ese sistema nervioso la información que está necesitando y poder organizar su control, su organización conductual, ¿sí? Hasta mejorar su organización postural. Prever esto, ¿no? En la escuela, prever tareas cortas y seccionadas. Tengo que permitirle a este niño la posibilidad de hacer tareas más cortas, levantarse, hacer una actividad para que tenga esa sensación de movimiento y pueda volver a prestar atención nuevamente. Muchas veces, algunas de las estrategias que nosotros recomendamos es que se pida al niño que ayude con algunas tareas en el colegio, que esto le permite, bueno, levantarse, moverse un poco, reactivar sus sistemas y sobre todo si tienen traslado de pesos implican, por ejemplo, trasladar una pila de cuadernos hasta otra sala. Siempre ayudan. Ahí volvemos a activar el sistema propioceptivo, gran modulador. Y las actividades sugeridas, bueno, vamos a buscar actividades que promuevan la coordinación bilateral y el trabajo ante todo contra resistencia, porque el sistema propioceptivo, que como les dije es el principal modulador, se activa en su mayor expresión en el trabajo contra resistencia. Y recreativas, unilaterales, ¿sí? Como el skate, el monopatín, ya que dijimos que la coordinación motriz bilateral no es muy buena, pero sí también le vamos a enseñar a andar en bicicleta para mejorar esa coordinación motriz bilateral. Natación, la natación es un gran ejercicio para estos niños porque les brinda resistencia al movimiento activo y porque aquellos que nadan saben que la coordinación de los movimientos de nado es bilateral, ¿sí? A veces simétrica y a veces disociada. La escalada, como les mostré anteriormente la palestra, ¿no? En la escalada tiene la posibilidad de alternar movimientos bilaterales y la acrobacia en telas o la acrobacia aérea también es una muy buena actividad para estos niños que les brinda muchísima información a su sistema vestibular y a su vez trabaja la coordinación motriz bilateral.
Vamos con la siguiente, y estas son algunas estrategias también que podemos aplicar en el aula o incorporar a la rutina cotidiana del niño, como por ejemplo ahí lo vemos con la mochila. Cuando cargamos el peso de una mochila de un niño nunca tiene que ser más del 10% de su peso corporal. Y lo que podemos hacer es tratar de planificar esto y en lugar de que la familia lo lleve en auto al colegio, que estacione el auto unas cuadras antes y puedan hacer una caminata antes de entrar a la escuela con la mochila puesta, que esto le va a brindar información propioceptiva, ¿sí? Para ayudarlo a regularse y a entrar más regulado a la hora de clase. Pelotas para que pueda darse rebote y obtener mientras está aprendiendo algo de información vestibular y lo ayude a mantener su alerta. Estos almohadones que son inflados de la misma textura que la pelota, que también cumplen la misma función. La banda elástica por debajo de la silla que ayuda al movimiento de los pies, y ahí le estoy brindando información propioceptiva, ¿sí? Activando un poquito el sistema propioceptivo para regular y que pueda sostener un poquito más la atención. Y ahí tenemos un mini tram, que también es una estrategia. A veces hay que negociar con los colegios, ¿no? Si es posible tener cerca un elemento como estos para que el niño pueda en algún momento de la clase o en el recreo utilizarlo y activar su sistema para poder estar más atento. Bueno, vamos con este, que es la defensividad táctil. Y me gustó esta imagen porque, si bien esto es un meme de internet, esta niñita que dice que no le gusta nada, tiene la postura del niño con defensividad táctil, ¿sí? Su tren superior está ahí súper contraído porque están buscando información propioceptiva para tratar de regularse. Pero el niño con defensividad táctil es un niño que está todo el tiempo en un estado de alerta muy elevado, así que tampoco le permite participar adecuadamente de sus actividades. ¿Y qué le pasa a este niño? Se irrita ante el contacto cercano con otro, le desagradan ciertas texturas de alimentos, de materiales, telas o tejidos. Este niño en su desarrollo probablemente haya tenido algunos problemas en el vínculo del apego, ¿sí? En esto que hablábamos al principio del contacto de piel, con su mamá o con alguno de sus cuidadores. Ha tenido probablemente problemas en la transición alimentaria, en la succión, en las transiciones de alimentos, como por ejemplo el paso de los líquidos a los alimentos semisólidos y más adelante a los sólidos, porque probablemente tiene dificultades con las texturas alimentarias. Le molesta ensuciarse. Puede mostrarse ¿Estamos? Hola. Puede mostrarse o reaccionar agresivamente ante situaciones que a veces no se comprenden bien, pero probablemente haya habido algún estímulo táctil que lo está desregulando en su conducta. Le disgustan terriblemente las actividades de arreglo personal, tales como cepillarse dientes, que le cepillen el cabello, cortarse las uñas y algunos estímulos táctiles. Y de estas cuestiones dan referencia muchas veces las personas dentro del espectro del autismo que padecen esta situación y tienen lenguaje y pueden decirnos, ¿no?, que los estímulos táctiles muchas veces son percibidos tan distorsionadamente que generan dolor, sensación de quemazón. Un estímulo cualquiera, como puede ser, por ejemplo, tener una etiqueta en la parte de atrás de la camisa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puede desregularme en mi conducta y qué manifestaciones puedo llegar a tener cuando siento que algo me está quemando, ¿no? Y tal vez el entorno no se da cuenta de qué es lo que le está pasando. Y la mamá simplemente se olvidó de cortarle la etiqueta de la camiseta.
¿Y por qué pasa esto? Porque este niño es hipersensible a las experiencias táctiles. El contacto inesperado es amenazante y con frecuencia buscan actividades que requieran fuerza en un intento de mantener una sensación de bienestar o de autorregularse. Y una de estas formas es muchas veces pegarle a mi compañerito de al lado, ¿sí? Porque me está rozando, porque no se da cuenta y me tocó con la campera o tiene un suéter peludo y no me lo estoy bancando, me sube el nivel de alerta y exploté. Y en vez de decirte, correte un poquito más para allá, directamente actuó de una manera con una conducta disruptiva. ¿Y qué podemos hacer con este niño? Y ante todo la premisa es, con todos los niños, respetar sus necesidades. Por eso es que tratamos aquí de entenderlas. ¿Qué podemos hacer? No imponer el contacto físico, anticiparnos en el acercamiento, siempre anticiparnos de frente, siempre que él lo permita. Proporcionarle inputs inhibidores como presión intensa, ¿sí? Y actividades que requieran mayor resistencia. Fíjense, quiero que hagan esto y no me puedo tener el micrófono y mostrárselos a la vez. ¿Me ayudás, Gaby? Por ejemplo, el roce suave de manera ascendente en la piel, el roce bien suave. Es como uno de los... Inténtenlo sobre su propio brazo. Inténtenlo sobre la piel con mucha suavidad, apenas como si fueran las patitas de una araña, ¿sí? En forma ascendente, es uno de los contactos que le genera picazón. Bueno, miren lo que hace Vero. Vero se rasca porque le picó. A mí realmente esto me pone un poco los pelos de punta. Pero es uno de los contactos más irritantes, ¿sí? Que aumentan mi alerta. Y entonces Vero, ¿qué hizo? Se rascó, se brindó información de presión, ¿sí? Para eliminar rápidamente esa sensación fea que me causó ese tacto tan suave, ascendente. Esto es un poco lo que nosotros tenemos que brindarle a nuestros pacientes. Darle información de presión, ¿sí? Presión para volver a regular sus sistemas. Bueno, ¿y qué actividades sugerimos? Esta presión podemos brindársela, por ejemplo, apretándolo entre dos almohadas, jugando un poco a juegos de lucha, ¿sí? Esto le brinda como información táctil, pero de contacto firme. Nunca me voy a acercar a un niño con defensividad táctil y a tocarlo suavecito porque no lo va a tolerar. Estas cuestiones de las familias que muchas veces le piden, ay, dale un beso, dale, y viene el tío con una barba peluda así y le quieren que le dé un beso. Quieren que seguramente no se va a querer ni acercar a ese tío, porque ya solamente la imagen visual le está dando una información que sabe que no puede tolerar. ¿Qué actividades vamos a sugerirle a este niño? ¿Sí? Vamos a sugerirle que haga natación, movimiento contra resistencia, a pesar de que la natación implica como un poco más de exposición corporal. En este caso podemos usar, por ejemplo, remeras de lycra ajustadas sobre el cuerpo para darle esa presión que está necesitando. Escalar también, mucho movimiento contra resistencia, correr, porque estos niñitos probablemente en su desarrollo fueron de los primeros que aprendieron a gatear, a caminar, a correr, porque necesitan escapar rápidamente de situaciones. Entonces activan todos sus sistemas. Y esto se ve muchas veces en el desarrollo de pautas, ¿sí? Madurativas. Atletismo, son muy buenos atletas y muchas veces un patrón corporal frecuente es ver que estos niñitos están como ahí, ¿no? Con sus musculitos bien marcados, con un tono muscular bastante alto, porque esto es lo que buscan un poco para regularse y están muy activos, ¿sí? Para empezar a regular sus sistemas o para huir de cualquier situación que no les guste.
andar en bicicleta, trabajo contra resistencia, artes marciales, karate, aikido, taekwondo, que además de presentarles una filosofía muy linda, brindan un contacto corporal también fuerte, firme, sí, que es lo que ellos buscan un poco y necesitan. Uy, este video, bueno, me olvidé de decírtelo, debe estar ahí en la imagen. Bueno, antes de arrancar, igual, de todas formas, mientras mi amigo allá me prepara, si puede, el video, vamos a intentar hacer una experiencia pequeñita, ¿sí? Necesito alguna persona que tenga cordones en sus zapatos, zapatillas, que los pueda atar. No sé si vos los puedes atar, ¿sí? Bueno, espérame que voy a buscar. Y necesito 2 personas más que quieran venir. Si no, lo llamo yo, ¿eh? Y se terminó. No, que vengan otros. Ahí mirá los muchachos, vamos, el género masculino. Bueno, mira, yo quiero que vos te pongas estos guantes, ¿sí? Que te hagas el moño ¿Está atado? ¿Lo ato? Atalos, sí. No, atalos con los guantes puestos. ¿Sí? Vos ponete uno, que esté más grande, y lo que vas a hacer es sacar las fichas que están acá y ponerlas de a una. Sí, ¿no? Se va a ver mejor. Bueno, vamos. ¿Subimos? ¿Sí? Suban, por favor, chicos. Ahora se toma, llévate. Y vos lo que vas a hacer es intentar armar este juego y colocar las fichas con la mano que vas a tener el guante puesto. ¿Sí? Llévatelo, suban al escenario. Bueno, cada uno tiene una tarea, ¿sí? Les dimos guantes para que sientan un poco cuál es la sensación, si se complica o no el patrón motor cuando la percepción táctil está como un poco interferida. Sí, el muchacho del suéter tiene que poner las fichas dentro del tachito, el otro tiene que armar un juego, la chica tenía que atarse los cordones. Y si lo hacen rápido es porque son muy habilidosos, pero ahora les vamos a preguntar cómo se sintieron. Diez minutitos. Bueno, vamos metiéndole pata. Bueno, contame, ¿cómo viviste? Me costó porque tuve que ver lo que estaba haciendo porque no le sentía. Fue más difícil porque por el contacto de las fichitas con las manos es diferente el contacto. Sería. Sí, me tomo más tiempo de lo habitual porque tengo que ver, porque no, como no siento, tengo que estar mirando a ver lo que estoy haciendo. Gracias, chicos, ya los libero. Dejen ahí las cosas arriba si quieren. Bueno, esta es un poco, ahora vamos a hablar del niño con dispraxia, ¿no? Y esto es un poco la sensación cuando se trata de una dispraxia de tipo somatosensorial que está intervenida por una baja respuesta del sistema táctil. El sistema táctil no se activa con la información que recibe. Entonces, un poco esto que vivenciaron ellos y que nos explicaron, necesitaba mirar lo que estaba haciendo. ¿Sí? Otra vez volvemos al plano consciente, cosas que son automáticas para nosotros. Muchas veces nos atamos los cordones sin mirar o podemos hacer algunas cuestiones sin mirar, estas cuestiones de motricidad fina. Son mucho más complejas para el niño dispráxico. Y ahora vamos a ver si mi amigo me escucha. Vamos a ver el video, ¿sí?
Vamos a ver el video, que es un video cortito de YouTube. ¿No? Y fíjense qué es lo que pasa. Es un video que ya estamos. Es como bastante cruel la situación, ¿no? Mismo, no me acuerdo quién de los disertantes, creo que era Silvana Corso, que presentaba también un video de una niñita que quería, que los padres la llevaron a danza y ella trataba de copiar un patrón postural y no lo lograba de ninguna manera. Bueno, en el caso de este niño recibe un input táctil tan fuerte que cualquier otro niño se hubiese puesto a llorar. Sin embargo, él tenía una idea de qué era lo que tenía que hacer cuando le llegue la pelota. Y eso es lo que reproduce, pero no registra el input, ese pelotazo que recibe terrible en la cara, pobrecito. Este es un niño claramente con una dispraxia. Su sistema táctil no le está brindando suficiente información para responder adecuadamente a lo que tenía que hacer, que era, o bien podría haberse puesto a llorar tranquilamente y buscar ayuda de un adulto, ¿no? O bien salirse de este juego o intentarlo de nuevo, pero sí manifestar dolor. Bueno, esto es un poco lo que le sucede a los niños con dispraxia. Listo, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Lo que decían ustedes, ¿no? Tengo que mirar, me demoré más. Fíjense que esto que ustedes sintieron en este momento en sus manos, a este niño le pasa en todo su cuerpo, ¿sí? Demora en las tareas cotidianas, es un niño desordenado que tiene una tendencia grande al sedentarismo porque él sabe que no es bueno con la coordinación, con el movimiento, juega con frecuencia las mismas cosas y va estableciendo como patrones de juego repetitivos porque es lo que en donde él aprendió que se desenvuelve un poco mejor. Rompe los juguetes con facilidad porque no tiene esa sensación, esa sensibilidad, ¿sí? Táctil, que le dice hasta dónde puedo moverle el brazo a un muñequito o hasta dónde no. Puede desarrollar una personalidad controladora porque inteligencia tal vez no le falta y entonces lo que hace es dirigir lo que hacen los demás cuando él no lo puede hacer. Y no es bueno anticipando situaciones, como vimos en el video, ¿sí? Estas situaciones de anticipación, juegos que requieren anticipación motriz, no son buenos para este niño. Entonces, como siempre, a veces, no siempre los papás quieren que juegue al fútbol. Es una actividad para este niño y realmente vamos a buscarle otra cosa porque no estaría haciendo lo indicado. Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Sus problemas se relacionan con la planificación motora y para desarrollar estas actividades de planificación necesitamos procesar adecuadamente la información de nuestro cuerpo. Acá aparece el sistema táctil y del entorno, y tener una idea para realizar el planeamiento de la secuencia de acciones necesarias y ejecutar. Pero en la dispraxia somatosensorial lo que más está afectado es el sistema táctil en conjunto con el propioceptivo y esto genera que la persona sea como bastante torpe, demore mucho más tiempo, si tenga dificultades con tareas simples y de organización y planificación. ¿Y qué podemos hacer con este niño? Entonces, dividir las tareas en pasos pequeños, ¿sí? Promover experiencias táctiles y propioceptivas bien intensas y novedosas que le brinden esa información adicional que está necesitando. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lista de chequeo de tareas cotidianas pueden ayudarlo con la organización de sus actividades y la organización de su tiempo y darle tiempo para sus tareas. Y esto es importante que la familia lo aprenda y lo incorpore, ¿sí? A desacelerar la rutina y sí implementar estrategias, pero sí saber que un niño con estas características necesita más tiempo, porque la exigencia del entorno, cuando papá, mamá, la señorita me dice, dale, apurate, metele,
¿no? Todo esto aumenta mi ansiedad y probablemente termino siendo menos efectivo. Y las actividades sugeridas son, como dijimos antes, actividades deportivas no competitivas, de desempeño individual en lo posible, como correr, nadar, caminatas, escalada, pero sí tenemos que promover en este niño que tenga a lo largo de su día esta información en su sistema también propioceptivo y táctil, que lo van a ayudar a mejorar su desempeño. Explorar intereses en actividades artísticas, ¿sí? Como pintura, con texturas, en rangos amplios de movimiento, dibujo, teatro y canto, y algunas cuestiones para las que tal vez es bueno, ¿no? Como explorar cuáles son sus virtudes. Es importante, es sumamente importante para él, porque estos niños seguramente, como sucede muchas veces cuando las discapacidades no son tan claramente observables, ¿no? Estos niños suelen sufrir mucho bullying, porque todas estas situaciones causan risa en general, ¿no? Y al niño le genera mucho malestar saber que no puede, que todos los demás se ríen de él, ¿no? Este es un niño que sufre mucho, y entonces en este momento se vuelve muy importante para nosotros que él encuentre ocupaciones que le den identidad, que lo hagan sentirse válido en su mundo, ¿sí? Y efectivo. Bueno, y estas son algunas de las cosas que les hablaba anteriormente. Vamos a empezar con las listas de chequeos, que hay un montón que se pueden descargar por internet. En este caso tiene dibujitos, y ahí el niño con los velcros va chequeando qué fue lo que hizo y qué es lo que le falta aún. El almohadón del medio es un almohadón con vibración, que lo que hace es que cuando el niño tiene que permanecer, por ejemplo, en la clase mucho tiempo sentado, le brinda esa información de vibración, entonces le está brindando información táctil que aumenta un poquito su registro y le permite mantener una organización corporal y atencional mucho mejor. Las lapiceras con vibración también le brindan más información táctil y favorecen el desarrollo de la escritura. Esta es una agenda también, la de abajo a la izquierda, una agenda diaria con las actividades que tiene que hacer. Estimulación del sistema táctil, ¿sí? Brindándole muchas texturas, búsqueda de cosas, por ejemplo, que estén ocultas dentro de un tarrito de arena. Y después tenemos ahí algunos masajeadores que lo ayudan a... Esto es una tarea que puede hacerse a cotidiano y que puede enseñar, que puede aprender él a hacerlo por sí mismo, que es como brindarse masaje para darle más información a su sistema táctil. Y vamos con la siguiente, ahí está. Bueno, y este es el niño con un déficit de modulación generalizado, que es un poco más complejo en su conducta y en su forma de relacionarse y vincularse. A este niño no le gustan los cambios de la rutina, está más cómodo en lugares tranquilos y con poca gente, se lo observa como emocionalmente muy inestable, ¿sí? Como que todo lo puede llevar o a estar allá arriba o a estar allá abajo en una crisis de llanto. No le gustan los juegos de plaza, participar en deportes, no le gusta ir al shopping, al supermercado, se siente abrumado ante estas situaciones. Y puede tener dificultades con las transiciones, sobre todo este niño muy probablemente en su desarrollo tuvo muchos problemas en las transiciones entre sueño y vigilia, ¿sí? Son estos niños que tal vez de bebés los papás se quejaban porque dormían muy poco y era muy difícil llegar a calmarlos. ¿Y por qué le pasa esto? Porque este niño es hipersensible a muchas experiencias sensoriales, ¿sí? Sus sistemas se sienten invadidos con facilidad por estímulos que son habituales para otros.
Es difícil de mantener un nivel de alerta óptimo, un nivel de alerta que le permita su participación y tiene dificultades para filtrar la información sensorial. Esto que hablábamos hoy, probablemente en un auditorio como este, una persona con un déficit de modulación generalizado esté escuchando mi voz, el ruido del aire, sintiéndose invadido por las luces, molestándole la silla, el contacto de la espalda con el respaldo. Y tiene dificultades, estas dificultades para filtrar la información hacen que su sentido de seguridad y de estabilidad personal se sienta mal. ¿Qué podemos hacer entonces con este niño? Brindarle anticipación, ambientes estructurados, y es importante tener para él, tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito de la escuela, un lugar donde pueda refugiarse y donde pueda reorganizarse. Sí, elementos que lo ayuden a regularse en distintas situaciones. A veces, bueno, hay niños que necesitan de esto como un lugar, una carpita, un lugar oscuro donde puedan meterse y mantenerse ahí un poco lejos de los estímulos ambientales. Enseñar técnicas, de ser posible, para aprender a reconocer los estados emocionales y controlarlos. Y dentro de algunos recursos que podemos utilizar, por ejemplo, para los niños que les molestan mucho la luz al ir al shopping, al supermercado, son los lentes oscuros. Podemos utilizar mantas de peso. Siempre los objetos que utilizamos con peso tienen que estar supervisados en el uso por un adulto, ¿sí? Porque, digamos, estas cosas tienen como una limitación en el uso, porque han pasado algunas cuestiones bastante feas, ¿sí? Entonces siempre el terapeuta que lo recomienda, siempre supervisado el uso por un adulto. Auriculares para los niños que necesitan bloquear un poco el sonido porque se sienten invadidos por él. Ahí les decía una carpita, ¿no?, de este estilo, como para que a veces los niños necesitan aislarse un poco de toda la información del ambiente. Entonces es un buen momento para utilizar este tipo de estrategia. Y meditación, yoga, todas estas cuestiones que lo lleven un poco a reconocer sus estados emocionales y a tal vez aprender a autorregularse. Ahí está, y estas son las actividades sugeridas, ¿no? Siempre vamos a tender a que realicen actividad física como caminatas, actividades estructuradas como cocina, correr, yoga, meditación. Hay una técnica de meditación que es muy linda para niños que se llama imaginería guiada, que, digamos, el niño se pone en una situación de relajación y uno intenta, como contando un cuento, ¿no?, llevarlo a una situación de relajación mediante la imaginación, ¿sí? Como siguiendo el relato del cuento, la idea es que el niño vaya imaginando el traspaso por distintas situaciones que tienden a ser bastante relajantes. Y la natación sí en un ambiente controlado, ¿sí? En un ambiente, el ambiente es sumamente importante en este caso porque puede contribuir a que el niño se desregule más o menos. Bueno, y ahora lo que quería hacer con ustedes es para ver, bueno, un poco cuánto aprendimos de lo que vimos. Que el que se anime me diga, por ejemplo, a quién de estos niñitos, ¿sí? Número 1, inseguridad gravitacional, el niño que no quería moverse, que no le gustaban los juegos de plaza. Número 2, el niño que se trepa, que se tira, que da vuelta, que gira. Número 3, la niña con defensividad táctil. Número 4, el niño con dispraxia. Número 5, el niño con déficit de modulación generalizado. ¿A quién les interesaría colocar en cada una de estas actividades y a quién no? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima, por ejemplo, a decirme quién de estos niños elegiría la actividad de escalada sobre una palestra, por ejemplo?
Chan, chan. ¿Quién sería? El niño número 2. Sí, el niño número 2. Muy bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que se animaría? El 3 también. Muy bien. La niña con defensividad táctil, la niña... ¿Y quién evitaría por completo esta situación? Sí, el niño con déficit de modulación, probablemente sí, probablemente no. Al niño con dispraxia lo voy a estimular a que lo haga, pero probablemente le cueste un poco más que al resto, pero sí podría hacerlo. Y al niño número 1 se lo voy a proponer muy de a poquito, ¿sí? Muy de a poquito. Ya estamos terminando. Bueno, esta es un poco la idea, porque ya me están echando para que piensen en estas actividades. Ciérrenlo ahora si quieren en sus cabezas, porque ya nos tenemos que ir. Pero bueno, espero que les haya servido la presentación un poco del modelo de integración sensorial, que me parece sumamente importante porque es un modelo que trasciende a todas las disciplinas, ¿sí? Porque está implícito en todos los ámbitos de trabajo y nos acerca al sentir de la persona, nos muestra cómo los demás sienten y cuando yo puedo interpretar cómo siente el otro, me surge la empatía y la posibilidad de saber o de encontrar cómo puedo ayudar a ese niño, ¿sí? Les agradezco mucho su participación y atención en esta disertación y cualquier cosa que necesiten, estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias. y Prodich, por una inclusión real.